Bueno, hacemos el problema 3 del primer parcial 2022. Es un problema de dinámica circular. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una esfera que está atada con dos sogas a esta varilla. Y esta esfera gira en un plano horizontal. ¿Está bien? No se mueve hacia arriba y hacia abajo. Esto está girando así. Y acá hay un radio de giro que necesitamos hallar. Siempre tenemos que ver el centro de giro y el radio, imaginarnos este círculo. Cuando tenemos dinámica circular, ¿está bien? Es lo más importante, imaginar esto que no está. Entonces dice el problema 3 de dinámica circular o movimiento circular. Una esfera de 34 kilos gira alrededor de un eje vertical sujetada por dos cuerdas, como indica la figura. La soga superior ejerce una tensión de 35 newton, o sea, tenemos acá la tensión superior, el módulo, ¿está bien? El módulo de la tensión superior. Y el ángulo, 60, respecto de la vertical. La soga inferior también ejerce una tensión sobre la esfera, pero es una incógnita, es la que tenemos que hallar. Ítem A, realizar un diagrama del cuerpo libre indicando el nombre de los ejes y los sentidos. Ítem B, calcular la tensión de la soga inferior. Ítem C, determinar el periodo del cuerpo. ¿Qué tenemos? ¿Qué fuerzas tenemos en este cuerpo? Primero, para resolver los problemas de dinámica circular es igual que de dinámica, ¿está bien? Definimos el sistema, ponemos el sistema de referencia, todo lo mismo. Entonces, nuestro sistema es la esfera, ¿está bien? Punto 1. Sistema, la esfera, no es el planeta Tierra ni nada más. Entonces planteamos las fuerzas que tiene este cuerpo, esta esfera. Tiene un peso... primero ponemos el sistema de referencia indicando los nombres de los ejes. ¿Por qué dice eso? Porque se puede llamar al eje, recuerdan, al eje tangencial o eje Y, y al eje radial o eje X. ¿Sí? Ustedes eligen cómo lo quieren llamar, pero nosotros preferimos poner el eje radial positivo hacia el centro y el eje tangencial positivo hacia arriba. Entonces este cuerpo va a tener en este eje tangencial o eje Y, el peso va hacia el lado de los negativos, ¿está bien? Y hacia el centro va a tener las componentes de esta tensión y de la tensión esta, que es la que tenemos que hallar. Tenemos la tensión superior y nos falta la tensión inferior. ¿Está bien? Entonces tiene las componentes de la tensión, la componente I de la tensión superior, la componente radial de la tensión superior, la componente radial de la tensión inferior, y la componente en I de la tensión inferior. La componente, acá tenemos la tensión inferior, pero esa tensión hay que descomponerla en el eje Y que habíamos puesto, o eje tangencial, nuestro sistema de referencias, positivo hacia el centro, o X, como le quieran llamar, y tangencial o Y positivo hacia arriba. Entonces el peso nos está quedando en el eje Y negativo. Y la componente de la tensión inferior en el eje Y también va a ser negativa. Después tenemos la componente de la tensión inferior en el eje radial, pero también tenemos la tensión superior, que también tiene su componente en el eje radial y su componente positiva en el eje tangencial. Entonces estas son las tres fuerzas, las dos tensiones y el peso, solo que estas hay que descomponerlas, por eso aparecen más, son sus componentes. En realidad nosotros tenemos como dato estos 35 son el módulo de la tensión superior. Entonces ya definimos el sistema de referencias con el nombre, elegimos si queremos tangencial o Y, radial o X, positivo hacia el centro preferimos nosotros, planteamos las fuerzas, descompusimos las fuerzas, bueno, en realidad no las descompusimos porque todavía no sacamos sus componentes, pero sabemos que tienen dos componentes, que está la fuerza
principal que está acá, cuando la traslade al diagrama de cuerpo libre tengo que poner sus componentes, ¿no? Son estas que puse acá en rojo. Si esta la azul, no la voy a trasladar al diagrama de cuerpo libre, algunos lo hacen, pero yo no. Yo directamente pongo en el diagrama de cuerpo libre la descomposición de las fuerzas. Entonces el ítem 1, realicé el diagrama del cuerpo libre, solamente puse los ejes y hice el de esquema, porque recuerden que el diagrama de cuerpo libre hay que hacerlo en un eje cartesiano y solo van las fuerzas que experimenta el cuerpo. Entonces en el eje Y voy a llamarlo Y yo, y en el eje radial positivo tengo la tensión superior en Y y nada más. Para este lado tengo la tensión superior radial y la tensión inferior radial. Para este lado tengo la tensión inferior en I y el peso de la esferita. Y nada más. O sea que ya está hecho el ítem A. Puse el sistema con sus nombres y definí las fuerzas. En el ítem B me dice calcular o calcule la tensión de la soga inferior. Para calcular la tensión de la soga inferior me conviene plantear la segunda ley de Newton, ¿sí? O sea, trasladar estas fuerzas que tengo acá a la segunda ley de Newton. O sea, si planteo la segunda ley, sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Tengo entonces para la sumatoria de las fuerzas en el eje que llamé Y, pueden llamarlo tangencial, y la sumatoria de las fuerzas para el eje radial por aceleración radial o centrípeta. En el eje Y, la tensión superior en Y menos el peso y menos la tensión inferior en I, que va a ser igual a 0, porque recuerden que esta esferita no se mueve así, ¿no? Va moviéndose en un plano. Entonces no hay en I movimiento. Y para el eje radial tenemos la tensión, las dos son positivas porque las dos apuntan hacia el centro, inferior en el eje radial más la tensión superior en el eje radial, que eso va a ser igual a la masa por la aceleración, que en este caso sí hay, por supuesto, porque gira. Entonces, ¿cuál es la incógnita del ítem B? Porque este es el ítem A, plantear todo. En el ítem B me pregunta la tensión inferior. Yo necesito el módulo de la tensión, ¿no? Acá tengo separado en componentes. Entonces uso eso, ¿no? La tensión inferior en I va a ser igual al módulo de la tensión inferior por, y tengo que elegir qué voy a usar, si voy a usar 60 o 30. Vamos a limpiar un poco porque ya no se ve nada acá en el esquema. Si yo uso el ángulo que me dan, la tensión inferior, que es esta, esto es simétrico, ¿está bien? Hay la misma distancia de acá hasta acá, los mismos ángulos, o sea que acá también hay 30, acá también y acá hay 60. Si uso el ángulo que me dan, entonces la tensión inferior en I es el cateto opuesto de 30 y es el cateto adyacente, porque recuerden que acá estaría 60, ¿no? Adyacente de 60, tengo que decidir cualquiera. Yo voy a querer 30. O sea que para mí, yo elijo el ángulo de 30, que está acá. La tensión inferior en I es el cateto opuesto de este, ¿no? Porque lo tengo que trasladar acá. La tensión inferior en I va a ser el seno de 30. Recuerden que si usan 60 va a ser el coseno de 60. Y la tensión inferior en el eje radial va a ser el módulo de la tensión por coseno. ¿Está bien? Porque va a ser el cateto adyacente de este ángulo, de 30. Si uso 60, va a ser el opuesto. Eso ya a esta altura tiene que estar claro, ¿no? Ya estamos a mitad de año. También tengo lo mismo para el otro, para la otra tensión, que la otra sí sea el módulo. La tensión superior en I es el módulo de la tensión
Ahora vemos lo del ángulo, pero como es simétrico es el mismo, ¿está bien? La tensión superior en R va a ser el módulo. Y entonces se dan cuenta que es el mismo ángulo, ¿no? Porque como es simétrico, si yo uso el ángulo de 30, esta es la tensión superior, este es el cateto adyacente a 30, entonces es coseno de 30, entonces acá es seno de 30. Entonces con esto yo ya puedo responder la primera pregunta, no necesito calcular el radio ni nada, ¿está bien? Solo con esto. ¿Por qué? Porque de esta ecuación, que podemos llamarla 1 y esta 2, porque salen de la sumatoria de las leyes, yo de la ecuación 1 puedo despejar la primera incógnita, porque tengo la tensión superior en I menos el peso menos la tensión inferior en I, no sé qué apreté, es igual a, pero yo sé cuánto vale la tensión superior y la tensión inferior, no las calculé todavía, pero las puedo calcular. La tensión superior en I la saco de acá. Esta es la que quiero calcular, ¿no? Esta. ¿Está bien? Porque de acá voy a poder ponerla acá y sacar esta, que es la incógnita. Entonces voy a despejar esta. Entonces necesito tener cuánto vale esta. Está bien, venía bien. El módulo de la tensión, que es 35, por el seno de 30. Y eso es, paso el peso positivo y este negativo, pero después tengo este menos, así que este me queda menos y el otro más, así que lo voy a dar vuelta para que quede mejor. Este me va a quedar positivo y el peso me va a quedar negativo. La tensión superior en I va a ser 20,07 newton menos la masa, que es 1,34, por la aceleración gravitatoria, que es 10, o sea, por 13,4. 4,10. Acá calculé mal. Esto es 17,5. Menos 14 me da 4,1. Pero esta es la componente I de la tensión inferior. Y yo quiero entonces reemplazar acá y despejar el módulo de la tensión. ¿Está bien? Entonces esto va a ser 4,1 es igual a la tensión, el módulo de la tensión, por seno de 30. Entonces 4,1 newtons dividido seno de 30 va a ser la tensión inferior, el módulo de la tensión inferior que yo estoy buscando. A ver qué sigue. No, miento, del ítem B, porque el ítem A era ya hacer el esquema, ¿no? Ya está esto. El ítem B, la tensión de la soga inferior, y determina el periodo T del cuerpo. El periodo sea el tiempo que tarda en dar la vuelta. En una vuelta, ¿no? Porque está girando. ¿Cómo sacamos el periodo? 2pi sobre la frecuencia, ¿cierto? Esa es la fórmula del periodo. Este era el B, entonces. Entonces el C me pregunta el periodo 2pi sobre la frecuencia angular, velocidad angular o omega o pulsación, como le quieran decir. Pero ¿de dónde sacamos omega? ¿De dónde las podemos sacar? De acá, de la ecuación 2. ¿Por qué? Porque la ecuación 2 tiene la aceleración radial, que la aceleración radial se puede definir como velocidad tangencial al cuadrado sobre r o omega cuadrado por r. ¿Sí? Porque teníamos la ecuación de vínculo que decía que la velocidad tangencial era omega por r. Entonces si reemplazábamos este omega por r acá, nos queda omega al cuadrado, bueno, el r se cancela y por eso queda así.
Si esta es la ecuación de vínculo, que reemplazándola en esta ecuación nos queda esta, pero nosotros vamos a usar esta porque tiene la incógnita que nosotros necesitamos. Entonces vamos a reemplazar la aceleración por omega cuadrado por r de la ecuación 2, y de ahí vamos a despejar omega para poder calcular acá el periodo. Entonces la ecuación 2, en 2 tenemos que la tensión inferior en R más la tensión superior en R es igual a la masa por omega cuadrado de R. Y R ya lo calculamos. Lo tenía por acá arriba el esquemita. R lo sacamos por trigonometría de los datos que tenemos inicialmente. ¿Se acuerdan? Tenemos el ángulo. Tenemos que este lado mide 1,70. Entonces, como esto es simétrico, lo dividimos a la mitad y nos da 0,85. Entonces, como tenemos el ángulo y tenemos el cateto adyacente al ángulo y queremos el cateto opuesto que representaría el radio, podemos usar la tangente, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y eso nos da 1,47 metros. Entonces ahora con el radio volvemos acá donde estábamos reemplazando la ecuación 2. Necesitábamos este omega, ¿recuerdan? Para poner acá. Entonces tenemos la tensión inferior R, ¿cuánto vale? Acá teníamos la de I, me falta la de R. La tensión inferior en R va a ser 8,2 por coseno de 30. La tensión superior R va a ser 35 newton por coseno de 30. 35 por, bueno, acá no puse newton. Coseno de 30, la masa es 1,34 kilos. Omega es lo que quiero hallar y el radio es 1,47. Entonces, ¿cuánto nos queda despejando ahí? 7,10 más 30 con 31 dividido 1,34 kilos por 1,47 metros. Eso va a ser omega cuadrado. Recuerden que Newton, vamos a ponerlo acá, es kilos por metro sobre segundo cuadrado. O sea, eso lo tengo dividiendo kilos y metros, se me va a cancelar y me va a quedar 1 sobre segundo cuadrado. Y eso me gusta porque cuando pase esta potencia como raíz me va a quedar 1 sobre segundo, que es la unidad de la velocidad angular. Esto me da raíz de 18,99. Raíz de 18,99, 1 sobre segundo cuadrado. Entonces esto queda 4,35, 1 sobre segundo. Y ese es el omega que necesito para encontrar el período. Ahora voy a la ecuación del período con este omega y ya encuentro el período y ya está, porque es el último. Entonces acá tengo que escribir 2pi sobre 4,35, 1 sobre segundos. Entonces esto me va a dar bien porque me está dando en segundos, segundo queda para arriba, que son las unidades del período, ¿no? El tiempo que tarda en dar la vuelta. Y eso da aproximadamente 1,44 segundos. Y ya tengo los 3 ítems. Está todo resuelto el problema.